Vamos a ver ahora las oraciones subordinadas sustantivas en función de término. Como veis, tienen las mismas características que el resto de sustantivas. Los nesos los mismos, el neso que no tiene función y el infinitivo y el pronombre que en sí. Se encuentran siempre dentro de un sintagma preposicional, es decir, van justo detrás de una preposición, por eso son términos de preposición, ¿vale? Y las subordinadas sustantivas no hacen función de complementos indirectos, circunstanciales, suplementos, etc., sino que forman parte de ese sintagma preposicional, pero su función es la de término de preposición. Esto lo quede bien clarito, porque ya sé que veis en muchos libros y en muchos sitios que cogen, tiran toda la línea, incluyendo la preposición, y os ponen subordinada sustantiva en función de complemento indirecto. Eso no es cierto, ¿vale? Un sintagma preposicional se tiene que dividir en preposición y término, siempre, sea lo que hay al lado del término. Bien, tenemos aquí el primer ejemplo. Yo compro la fruta a quien me la vende más barata, donde yo sería el sujeto. Compro la fruta que me la vende más barata, sintagma verbal, predicado verbal. La fruta, sintagma nominal, complemento directo, yo la compro. Por tanto, como lo puedo sustituir por la, complemento directo. Y aquí viene lo que os estaba diciendo. A quien me la vende más barata. Esto todo entero no es una subordinada sustantiva en función de complemento indirecto, no. Esto es un sintagma preposicional, en el cual sacamos la preposición, sintagma preposicional, y este sintagma preposicional sí que es el que hace el complemento indirecto. Todo entero, pero aquí no tenemos que poner oración subordinada en función del complemento indirecto, sino sintagma preposicional, complemento indirecto. Dentro de ese sintagma preposicional está el término de preposición, que en este caso es una subordinada sustantiva en función del término. Por tanto, ¿quién sería el sujeto? Me la vende más barata, sintagma verbal, predicado verbal. Me, sintagma nominal, complemento indirecto. La, complemento directo. Vende, núcleo, sintagma verbal. Y más barata, sintagma adjetivo, predicativo de complemento directo. Barata, la, ¿veis? Femenino singular, femenino singular. Es un sintagma adjetivo y se refiere a la fruta. ¿De acuerdo? Como veis, función de término, no hace la función de complemento indirecto. Bien, esta frase puede tener dos maneras de analizarse, que ahora las explicaré. Tiene dos maneras de analizarse dependiendo de si el profesor que os da una oración como esta piensa que esto es una perífrasis verbal o no. Vamos a verlo de las dos maneras para que veáis las dos maneras de analizarlo. Deja de pensar en que las vacaciones han sido muy cortas. Si cogemos el verbo deja, deja sería el núcleo del sintagma verbal. Tú, sujeto omitido, por tanto todo esto sería predicado verbal. De pensar en que las vacaciones han sido muy cortas, dejar de, por tanto, sintagma preposicional suplemento. Sacamos la preposición, todo lo que está dentro es término. Pensar, núcleo. Pensar sería el núcleo del sintagma verbal y el infinitivo. Entonces sería una oración subordinada sustantiva de infinitivo en función de término de. ¿Vale? Dentro del sintagma verbal el pensar, que sería el núcleo verbal, y el sujeto vacío, que ya sabéis que los infinitivos no tienen sujeto porque son impersonales, pero hay que marcarlo. En que las vacaciones han sido muy cortas sería sintagma preposicional suplemento de pensar, pensar en. Entonces, sintagma preposicional suplemento, y dentro del sintagma preposicional suplemento estaría que las vacaciones han sido muy cortas, que sería la oración subordinada sustantiva en función de término. Que en eso las vacaciones sujeto han sido muy cortas, sintagma verbal predicado nominal, porque es el verbo ser, han sido muy cortas, sintagma adjetival atributo, lo han sido, no puedo cambiar por lo, por tanto, atributo. Bien, esto sería si partimos desde que el verbo principal es deja, pero si nosotros cogemos esto como una perífrasis verbal, es decir, deja de pensar, lo cogemos todo como un verbo, la oración se analizaría a partir de aquí. Deja de pensar sería el núcleo del sintagma verbal predicado verbal. Dentro estaría en que las vacaciones han sido muy cortas, suplemento. Que las vacaciones han sido muy cortas, subordinada sustantiva de término,
vacaciones sujeto han sido muy cortas, predicado nominal. Es decir, si nosotros pensamos que esto es una perífrasis, estas tres particiones de aquí abajo no existirían, se haría a partir de aquí. Que pensamos que no es una perífrasis, se haría todo entero. Como veis, en el momento que tratamos con subordinadas, esto cada vez parece más las muñecas rusas, esas que se meten una dentro de otra, ¿no? Tenemos es el sintagma verbal predicado, dentro del suplemento, dentro una subordinada de infinitivo, dentro otro suplemento y dentro otra subordinada sustantiva. Bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. Las joyas aparecieron antes de que el ladrón las vendiese. Las joyas, sintagma nominal sujeto, aparecieron, núcleo de sintagma verbal, predicado verbal, antes de que el ladrón las vendiese. Antes es un adverbio, por tanto, sintagma verbial circunstancial de tiempo. Todo entero, ¿por qué? Porque dentro tenemos de que el ladrón las vendiese, que es un sintagma preposicional complemento del adverbio. Entonces, sintagma preposicional, complemento del adverbio, sacamos la preposición y dentro tenemos que el ladrón las vendiese como oración subordinada sustantiva en función de término, que serían eso, el ladrón sujeto, y las vendiese sintagma nominal, y las vendiese sintagma verbal, predicado verbal, donde dentro estaría las como complemento directo. ¿Veis? Aquí tampoco la oración subordinada sustantiva hace de complemento del adverbio, no, hace de término dentro del sintagma preposicional complemento del adverbio. ¿De acuerdo? Y ya vamos con la última. Estoy harto de que me pidas el coche todos los días. Estoy, verbo ser, ¿de acuerdo? Ser, estar, bueno, verbo ser no, perdón, verbo copulativo. Ser, estar o parecer. Estoy, por tanto, sintagma verbal predicado nominal. Estoy harto de que me pidas el coche todos los días. Todo predicado verbal porque el sujeto de estoy es yo, que es un sujeto emitido. Harto. Harto es un adjetivo. Y de que me pidas el coche todos los días es un sintagma preposicional que depende de harto. Entonces, estoy harto de que me pidas el coche todos los días, sintagma preposicional complemento del adjetivo. De que me pidas el coche todos los días, de sacamos la preposición de sintagma preposicional y nos queda que me pidas el coche todos los días, oración subordinada sustantiva en función de término, sujeto tú, me pidas tú. Por tanto, que me pidas el coche todos los días, sintagma verbal, predicado verbal. Me, complemento indirecto. El coche, complemento directo. Me lo pidas. Y todos los días, sintagma nominal, circunstancial de tiempo. Y aquí, como veis, pasa exactamente lo mismo. La oración subordinada sustantiva es el término de este sintagma preposicional, pero es el sintagma preposicional el que cumple la función de complemento del adjetivo, no la oración subordinada sustantiva. ¿De acuerdo? Lo mismo que una oración simple, un sintagma nominal no cumple la función de complemento del adjetivo ni de complemento indirecto, con las subordinadas sustantivas pasa lo mismo porque actúan como sintagmas nominales. Entonces no pueden hacer funciones que un sintagma nominal no hace. ¿Vale? Entonces, ¿recordáis? Harto de que me pidas el coche todos los días, todo entero, atributo, lo estoy. Dentro el sintagma preposicional complemento el adjetivo y dentro la subordinada sustantiva en función de término de preposición.